No te olvides de suscribirte a nuestros canales en Facebook y en YouTube. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana, Día del Señor. Feliz sábado, Echer. ¿Cómo te encuentras? Feliz sábado, Gabriel. Muy bien, gracias a Dios. Aquí, contenta de poder estar acompañándote en este programa. Amén, así es, por supuesto. Queremos darle la bienvenida, Echer, a todos nuestros queridos hermanos y amigos que nos ven de las diferentes asociaciones de la Unión Hondureña y también a todos los que nos ven desde el extranjero. Sean todos muy bienvenidos, mis queridos hermanos. Y para continuar con nuestro programa, vamos con la Doxología 157, Majestad. Después de haber escuchado esta hermosa doxología, los invito, mis queridos hermanos, a tener una oración. Oremos. Querido buen Dios que estás en los cielos, te damos las gracias por este hermoso sábado que nos has regalado para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Bendice este programa y bendice a todos los que nos están viendo, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Ahora ha llegado la hora de darle a Dios lo que le corresponde, que son los diezmos y las ofrendas. Me estaban obligando a que yo laborara el sábado. Entonces me vi en la necesidad de renunciar a un trabajo muy bien pagado por guardar el sábado. Estaba yo como promotor. Ganaba yo bien, pero cuando en eso me dieron la oportunidad en la iglesia de tener un cargo, yo sabía bien que agarrar el cargo iba a haber problemas, porque comúnmente así es el enemigo, ¿no? Más sin embargo, yo acepté el cargo y vinieron los problemas, pero yo nunca violé el sábado. Lo único que hice, de cuenta que le desobedecí al patrón, ¿no? Hasta que ya no se pudo más, ya lo último resultado fue firmar la renuncia el 2 de enero de hace 4 años. ¿Va a cumplir 4 años? Pero sí, ya después al día siguiente que firmé, yo dije dentro de mí, Dios mío, acabo de renunciar a un trabajo bien pagado. Yo, donde estaba yo trabajando, cobraba yo bien. Y ahora me encontraba en esa situación que no encontraba, por todos lados se me cerraban las puertas, pues. Pues sí me preocupé, pero pues como yo me he dado cuenta de que Dios siempre ha estado con nosotros, ¿no? Sí, no nos ha faltado, digamos, el alimento. Incluso cuando nos enfermamos, pues
ha habido en su momento. El más reciente fue ahora el 21 de junio. Me iban a contratar como gerente de una tienda de autoservicio. Iba a firmar mi contrato, escucho que dicen, no, Feliciano va este sábado, va a entrar a tal hora. Y yo le dije, oiga, ahí hay un error, porque yo les dije que soy adventista. Y me volvieron a preguntar, pero ¿por qué el sábado? Y ya le expliqué bíblicamente. Y por más que traté de defender la verdad, pues no se pudo. Entonces sí, honestamente, entre molesto y tristón, le dije, miren, ¿saben qué, señores? Pues muchas gracias por considerarme, ¿no?, en ese puesto, pero yo no lo puedo aceptar. Entonces yo salí de ese lugar y rumbo el camino dije, Dios mío, pues, ¿qué hago? Ya iba yo a ser gerente, ¿no? Entonces iba yo caminando. Para ello yo siempre traigo una mochila, y en esa mochila traigo mi Biblia, y aparte traía yo 2 medicamentos. Yo vendo medicamentos naturistas, así. Entonces ya estaba yo cansado de los pies, y para colmo parecía como coincidencia que el sol estaba pero con todos, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije a Dios, yo ya no quiero caminar, ya me duelen hasta los pies, pero yo no quiero llegar a casa viendo que mi mamá va a decir, bueno, ¿y qué trajiste? Y no llevaba ni dinero, pero tampoco llevaba comida. Entonces yo me sentí mal, lo que se dice, ¿no? Y iba yo pasando por donde venden pollos y algo me dijo, regrésate, como que una voz me dijo, regrésate. Yo regresé y ya con el último suspiro, porque yo sentí que en mi cara se me veía que estaba yo mal, ¿no? Agarré, traté de tomar aire y motivarme yo mismo, y llego y le dije a la señora, señora, vendo medicamentos naturistas. A ver, ¿cuál? Y a la mera me dice la señora, ten, dámela. Me pagó de contado. Vi una silla como esta, ahí a un lado, digo, ¿me das permiso de sentarme? Sí, ya me senté. Me dice, ya tú eres cristiano, ¿verdad? Digo, sí. Dice, es que ayer en la noche, mira, yo tengo problemas con mis hijos. Tengo un hijo que está casado, que tiene tal situación, una hija que está casada, que tiene tal situación. Entonces yo quiero hablar con una persona que conozca de Dios. Entonces digo, si me permite, leemos la Biblia. ¿La traes? Digo, sí. Agarro, yo saco mi Biblia y a esa hora me puse a leer la Biblia. Empezamos con el Salmo 37, Isaías 41, 10, me fui a Mateo 6, de ahí terminé con los 10 mandamientos, Éxodo 20. Y me dice, mira, ven la siguiente semana, quiero seguir escuchando la palabra de Dios. Y me dice, mira, antes de que te vaya, este pollo llévatelo para ti y tu mamá, para que tengan que comer. Cuando la señora me dijo eso, a mí me dieron ganas de llorar, y de hecho lo lloré después que salí de ahí, lloré, venía en el camino llorando, porque dije, gracias Dios, porque hace unos minutos atrás yo había renunciado a un trabajo como gerente, luego no sabía yo ni qué iba a llevar a la casa, y ahora llevo pollo y llevo dinero, porque me hice una venta y esa venta cubría lo de un día. A partir de esa fecha yo le dije a mamá, digo, ¿sabes qué, mamá? Yo creo que ya no voy a buscar trabajo, ya mejor me voy a independizar. Actualmente yo nada más trabajo de lunes a viernes, voy casa por casa y todo. Yo esta casa la estoy pagando. Actualmente ya puse la cuenta al corriente. Actualmente puedo pagar la colegiatura de mi hija que va en 5º semestre de prepa. Primera de Samuel 2:30. Hay una parte de ese texto que dice, yo honro a los que me honran. Y esa es la parte, se puede decir, mi favorita, cuando dice, yo honro a los que me honran. Eso es lo que a mí me ayuda, pues, a entender cómo debo de confiar en Dios y de qué manera debemos de honrar a Dios. Para mí en mi vida el sábado significa un encuentro con el Creador del universo, el que me creó y el que me redimió a través de su muerte. Entonces no tengo nada como agradecer, cómo pagar eso que Él hizo, ¿no? Y sobre todo que Él, como en su palabra dice, que Él va a preparar un lugar para cada uno de nosotros, siempre y cuando pues tanto yo y como la mayoría de los hermanos seamos fieles. Sabemos
Echer, ahora ha llegado el tiempo de los pequeñines del hogar y hoy les traemos un invitado especial y es Pedrito que nos va a dar el rincón infantil. Hola, Pedrito. ¡Hola, papá! Estoy, ¿Qué haces con mi celular? estoy revisando tu celular. ¿Por qué lo estás revisando? ¿Qué es lo que tú estás viendo? Nada, estoy viendo solamente los programas. ¿Qué programas Me aquí? busca por internet, Pedrito, y ya me vas a encontrar. No, pero aquí hay unos juegos. Ay, papá, después hablamos de eso. Ajá. Mira, ya llegaron. ¿Y esta foto de esta menina que está aquí? ¿Cuál que es lo que mi nina? Una niña bonita. Otra vez dijo otra palabra. Producción. Es lo mismo nomás. ¡Acción! Aquí acción, ¿ya empezaste? Papá, ya llegaron los niños. Llegaron los niños. ¡Niños, ¿cómo están? ¡Hola! Están sentados comiendo cabritas de maíz. Sí, lo para más seguro. ellos asistir O una arepa. a una arepa, O una sopaipilla. una sopaipilla, O un alfajor, che. un turrón, che. Un turrón. Eso, un turrán. O a lo mejor se están comiendo, ¿cómo que se llama lo que se comen en el norte? ¿En el norte? Sí, ¿Cuál norte? ¿De Chile? Sí. No sé. yo tampoco. Entonces no están comiendo nada. Ese es mi papá. Oye, Papá, ¿qué me tienes ahora? mira, vamos a hablar este día y algunos otros días sobre algunas enseñanzas de Jesús, sobre parábolas. Yo sé lo que es una parábola, papá. Cuéntame, ¿qué es lo que tú has entendido por una parábola? Producción, música. Gracias. Eso es. Ta, 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 ta. Breves. Breves narraciones que encierran una educación moral y religiosa, relevando una verdad espiritual. Parábola. Parábolas. Bien, ¿te gustó? Te dejaste pensativo. Sí, la De lo música exacto también que es tú algo- eres. Pim, 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 De lo exacto que tú eres. Muy Jesús las usaba bien. mucho. Jesús usaba mucho porque él quería al pueblo enseñarle algunas cosas. Y antes de ver esta parábola de el rico insensato, Sí, o el rico, no, llamémoslo insensato, porque Insensato la mejor. otra palabra es muy dura. ¿ah? sí, no, es Ya. duro. El rico insensato se llama esta parábola que vamos a ver. Y está en el siguiente contexto. Fíjate que Jesús estaba predicando, hablando a la multitud de lo importante que era Dios para ellos. No tengan temor, No tengan temor. porque Dios sabe y tiene contado hasta cada cabello que tienen en su cabeza. De los pajaritos, Él nunca los deja solo. Está hablando Jesús de eso y de repente interrumpe un tipo ahí. ¡Maestro! Charán, charán. ¡Maestro! Maestro. ¡Maestro! Jesús se quedó callado. ¿Por qué, por favor, no le dices a mi hermano que reparta conmigo la herencia que nos dejó nuestro papá? Mira, papá, pero ¿cómo se le Pero- ocurre interrumpir? Pero ¿en qué estaba pensando en vez de escuchar las enseñanzas de Jesús? Eso pasa muchas veces, que los niños y los adultos están en el templo escuchando una predicación y están con su mente por allá, en otro lado, y de repente, ¿verdad, hermano?, pregunta el predicador, y ellos salen con otra cosa cualquiera, porque este hombre salió fuera absolutamente de los márgenes que Jesús Eso estaba es verdad. hablando. Quiere decir que no estaba concentrado. No estaba concentrado ahí. Estaba en el WhatsApp. Seguramente. Y Jesús le dice, ¿quién a mí me puso por magistrado, por juez, para repartir bienes de las personas? ¿Acaso crees que yo soy un juez? Ajá. ¿Acaso te crees que este es un programa de televisión? Oh. Caso cerrado. No era eso, no había televisión. Eso es lo que estoy diciendo, papá. Ah. Entonces le dijo, hombre, ¿por qué piensas eso? Y después le dice, amigos, le dice a todos, tengan cuidado con la avaricia y el egoísmo. Y Jesús le empieza a hablar sobre la avaricia, les dice, miren, no es más importante lo que ustedes tienen, lo más importante es lo que ustedes son. Son. Tengan mucho o poco, lo importante quiénes son ustedes, porque es más importante el cuerpo que los bienes que puedan poseer. Mira lo que dijo, papá. Sí, es ¿Escucharon? importante. Y muchas ¿Lo personas... escucharon? Mira, y en la parábola te vas a dar cuenta de lo siguiente. Y comenzó a contarles esta narración. ¿A dónde? O parábola, Jesús. ¿Pero dónde está escrito, papá? No vamos a decir la parábola solamente. Tú sabes que está en Lucas. Lucas 12, 13 al 21. Ya, entonces, ¿por qué me preguntas si tú sabes dónde está? Porque tú eres el Para maestro. contarle a los Tú eres el niños. maestro, papá. Ellos son los que están escuchando. No, somos maestros los dos. ¿En serio? Estamos de tú a tú. Soy maestro, Eres maestro. pero gano como alumno. Eso. Te haces el alumno
pero eres un gran maestro. Gracias, papá. Yo te admiro mucho. Jesús comienza a contarle la siguiente parábola. Dice, un hombre Un hombre. tenía una hacienda y él sembró aquel año muchos granos, tal vez maíz, trigo, avena, todo eso. Y cosechó pero una cantidad enorme, y cuando él vio la cosecha, dijo, mis graneros son muy pequeños. Sí. Entonces lo que voy a hacer es construir unos más grandes, mayores que estos. Sí. Y entonces voy a meter toda mi cosecha y todo lo que tengo dentro de esos grandes graneros que voy a hacer. Y me voy a decir a mí mismo, oye mismo, no dijo eso. Mismo, no dijo él. Me voy a decir a mí mismo, hombre, disfruta, descansa, ya tienes todo lo que necesitas para vivir muchos años. Y me quedaré tranquilo pasando unas largas vacaciones sin trabajar más. Eso pensó. Y entonces hay una voz de Dios que en la noche le dice, insensato, Insensato. poco sabio. Eres poco sabio. ¿Qué pasa si esta noche piden tu vida? Pierdes la vida en esta noche. ¿Qué va a pasar con todo lo que guardaste? ¿Qué pasa con todo lo que pediste? El problema, ¿sabes cuál es? Primero, la avaricia. La avaricia, Sí, eso es verdad, la papá. avaricia es un acto de tener Tener y no compartir, papá. No compartir. rasguñar, más tengo. Y el egoísmo, que es primo hermano de la avaricia, es no compartir con nadie. No compartir. Porque, por Todo ejemplo, para mí y no le doy a nadie. exactamente, porque él le sobraba de todo y no pensó en compartir con nadie. Por eso Dios le dice, ¿qué pasa si piden tu vida? ¿Qué vas a hacer con todo lo que tienes guardado? ¿Qué vas a hacer? Porque él puso su seguridad en las cosas que tenía. Sí. Eso es lo que Jesús le quiso decir primero. Cuidado, dice, porque las cosas que tienen no son más valorables que el cuerpo. Son más valorables ustedes que las cosas que tienen. Jesús le hizo entonces Sí. notar el error que estaba cometiendo. Claro, por eso dice, si Dios pide tu vida hoy, ¿qué va a hacer de ti? Porque él tenía toda la seguridad de vivir muchos años en las cosas que tenía, de descansar muchos años en la cantidad y en la abundancia. ¿Qué te parece? Papá, me parece excelente. Finalmente el hombre tuvo una gran enfermedad. La boca se le llenó de granos, ¿Cómo de grano? ¿A dónde dice eso? ¿no? ¿No? ¿Cómo dijiste que tenía mucho grano el hombre? Sí, muchos granos quiere decir muchas legumbres. Que mi papá. Pensé que el hombre tenía una enfermedad. No, hijo, pero ¿cómo andas tan Se llenó lejos? de grano, no. Te estamos hablando de semillas. De semillas. Semillas que plantaban. Semillas o granos que se refiere a las legumbres. No es la enfermedad de los granos, no, nada a ver. Nada con que ver, eso. nada que ver. Tú andas siempre. Calmate, che, nada que ver, ¿viste? Ya, deja de reírte porque erraste. Sí, ¿no? me equivoqué, papá. Voy a hablar con Pero a mí producción. me quedó claro. ¿Te quedó claro? Sí, me quedó más que claro y ustedes también. Nosotros debemos compartir. Compartir. Y no sirve de nada que nos llenemos de cosas si no las vamos a compartir. Recuerda que Dios siempre quiere bendecirte para que Eso. seas bendición para otros. Pues, qué sabio lo que dije. ¿Viste que eres un- Así que búscalo en Lucas 12, 13 al 21 y te vas a dar cuenta. Es una gran parábola y enseñanza Eres de un Jesús. gran maestro, Pedrito. No, papá. Te felicito, Pedrito. ¡No! Eres uno de los grandes. Bueno, ya. Muy bien, tu conclusión. Niños, esperamos que les haya quedado muy claro. A mí me quedó claro. Sí, que primero hay que prestar atención cuando se está hablando, porque este hombre estaba fuera de todo lugar, que Jesús estaba hablando otras cosas y él gritando por Nada una de herencia. estar con el celular dentro de la Sí. iglesia y menos en la grabación. Él Producción. estaba preocupado de tener cosas. Por eso Así Jesús es. le habla y le dice, cuidado con la avaricia y el egoísmo. Cuídense de esas cosas. Y lo de producción también. Que se cuiden. Cuidado con la producción. Estén atentos a la grabación. Sin celular. Pedrito. Estoy pasando el recado. que Vamos a entre orar nosotros. mejor. Vamos a Pero orar. corten. Ese es un recado que estoy pasando. Ah, ya. Sí, tú tienes que entender eso. es Sí, un estoy recado. entendiendo. De nuevo. ¡Acción! Papá, es el momento de orar. Es el momento de orar. Cierren sus ojos. Posición de... Oración. Señor, muchas gracias por tu palabra. Qué buenas son tus enseñanzas a través de las parábolas, estas narraciones, que esta vez nos enseñaron a no ser avaros ni egoístas, que prestemos más atención a nuestra vida que a las cosas que tenemos. Gracias, Señor. Por Jesús oramos. Amén. Abramos nuestras Biblias en Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación.
La palabra de Dios será impartido esta mañana por el pastor Marcos Mendoza, quien es el pastor encargado del distrito Ceiba 4 y también el director ejecutivo de Red Gal Estéreo. El tiempo es suyo, pastor. Apreciada familia, muy buenos días. Qué privilegio podernos encontrar con ustedes a través de los canales de Nuevo Tiempo Honduras. Sin duda alguna, durante este tiempo nos hemos dado cuenta cómo el Señor ha guiado a su iglesia hasta el día de hoy. Y sin duda alguna, tenemos la completa seguridad que el Señor seguirá estando al control de su iglesia. Esta mañana, familia, hemos de estudiar la palabra de Dios, la cual nos hablará y la cual nos deleitaremos en ella a medida que vayamos meditando. Quisiera comenzar haciéndoles esta pregunta. ¿Se han preguntado por qué como cristianos adventistas del séptimo día todavía estamos aquí? ¿Se han hecho ustedes esa pregunta? ¿Por qué estamos aquí? Si aparentemente la crisis que ha surgido en el mundo ya debería ser una causa para que el Señor viniese a esta tierra, pero todavía estamos aquí. Quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos en el capítulo número 3, y vamos a leer los versículos número 15 hasta el verso número 19. Libro de Hebreos, capítulo 3, versos número 15 hasta el verso número 19. Dice la palabra de Dios: Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Cuando nosotros miramos, familia, la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta que es una historia muy parecida a la nuestra. El pueblo de Israel, habían días que estaban en paz con Dios, ¿y qué ocurría el día siguiente? Ya no. Habían días que estaban adorando al verdadero Dios, ¿y qué ocurría el día siguiente? Estaban adorando a Baal. El pueblo de Israel pasaba por diferentes circunstancias, por diferentes momentos, pero todo eso era a causa de las decisiones que ellos tomaban y la falta de relación con su Dios. Entonces muchas veces los llevaba a este tipo de decisiones. Su incredulidad iba mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque en los momentos cuando Dios estaba más cerca de ellos, ¿qué era lo que ocurría? Que ellos iban muchas veces tras dioses paganos. Ahora, si nosotros miramos entonces toda la historia desde el pueblo de Israel, Dios siempre levantó a hombres, profetas, líderes que llamaban al pueblo a un cambio, a una transformación, para llevarlo siempre a una estrecha relación con Dios. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 772, la escritora hace una mención que es sumamente importante y dice: todos nuestros fracasos como individuos o como iglesia resultan de nuestra falta de fe. ¡Wow! Sin duda alguna, esa es la realidad en la que muchas veces nosotros vivimos. Si miramos la realidad, dice, todos nuestros fracasos como individuos o como iglesia son el resultado de nuestra falta de fe. Es lo mismo que ocurría con el pueblo de Israel, ¿no consideran ustedes? El pueblo de Israel, su fe permanecía cerca de Dios y ellos consideraban a Dios como parte de todo lo que ellos hacían, pero había momentos que ¿qué ocurría? El pueblo se iba tras otros dioses. Ahora, cuando miramos la realidad entonces en la que nosotros vivimos, nos damos cuenta que muchas veces nuestros fracasos son causa ¿de qué? De nuestra falta de fe. Esa realidad, familia, nos muestra entonces que la incredulidad en la que el pueblo muchas veces ha vivido es la realidad de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Si nosotros miramos
La naturaleza nos anuncia que hay un Dios creador y que necesitamos adorarle, pero ¿qué ocurre con el ser humano? No le adora, no se acerca, sino que cada vez se acerca más a Dios y va tras sus propios deseos. Ahora, me gustaría entonces recordar, familia, parte de lo que ocurrió con la iglesia primitiva o sus inicios en la iglesia primitiva. Si damos un vistazo al chasco, después del chasco, ocurre algo interesante. ¿Saben por qué? Para 1844, más de 3000 predicadores proclamaban que Jesús vendría. Ellos habían considerado ya que el mensaje de salvación que había sido dado era el mensaje que ellos necesitaban. Estaban en lo correcto en su interpretación de tiempo, pero cometieron un error en relación al suceso que ocurriría justamente en ese tiempo. Más tarde descubrieron que Cristo no intentaba regresar en 1844, pero sí tenía la intención de venir poco tiempo después. La historia de los inicios de nuestra iglesia nos recuerda esa realidad. Ellos comenzaron bajo esa expectativa de que anunciar la segunda venida de Cristo por la eminente o el eminente problema que existía en ese momento era la realidad entonces del mensaje central que ellos debían presentar y que la segunda venida de Cristo ocurriría el 22 de octubre de 1844. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Y miren qué importante es esto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Después del chasco, algunos se volvieron descuidados y decían, el Señor tarda en venir. ¿Recuerdan la historia del pueblo de Israel? Así comienza. Dice algunos simplemente, no, el Señor tarda en venir. Ahora, ¿han escuchado ustedes esas mismas palabras en la actualidad? ¿Verdad que sí? Pero ahora, no nos detenemos ahí. Otros se dieron vuelta y simplemente se fueron. ¿Se han dado cuenta que lo mismo ocurre en la iglesia actual? Otros simplemente volvieron a estudiar nuevamente la palabra de Dios y sintieron esa necesidad y esa cercanía con Dios y entonces volvieron a sus principios y comprendieron la necesidad de Dios. Pero ahora, fíjense que ocurre algo sumamente interesante. Algunos se volvieron cristianos nominales, o sea, cristianos simplemente ¿de qué? De nombre. ¿Se han dado cuenta que lo mismo ocurre en la iglesia actual de hoy? Otros dejaron la iglesia y se fueron. Es lo mismo que ocurre en la actualidad. Solo unos pocos sobrevivieron después del chasco. Esos que sobrevivieron después del chasco nos muestran la realidad entonces, familia, que la iglesia primitiva de aquel momento o después de 1844 es la iglesia que conocemos hoy como iglesia adventista del séptimo día. Pero si ustedes recuerdan entonces lo que ocurrió con el pueblo de Israel, deberíamos entonces recordar que algunos regresaron al desierto donde ya habían pasado y que lo habían rodeado por 40 años. Estando allí en el desierto, algunos le decían a Moisés, mejor nos hubieses dejado en Egipto y allá hubiésemos muerto en paz. O otros les decían, allá en Egipto había mejor comida que en el desierto. Estaban disconformes, pero estaban con el pueblo de Dios. Ahora, lo impresionante de esto es, familia, que solo los menores de 20 años sobrevivieron. Cuando nosotros miramos entonces la historia actual de nuestra iglesia, nos damos cuenta de la problemática que estamos viviendo. Ahora, ¿se han dado cuenta ustedes que en algunas de nuestras iglesias solo los hermanos mayores se... Y empezamos a preguntarnos, ¿pero dónde están los jóvenes? ¿Qué pasó con los jóvenes? ¿Qué se han hecho los jóvenes? Son los jóvenes el presente y el futuro de la iglesia, pero ¿dónde están? Muchos de ellos se han vuelto simplemente cristianos nominales y están ahí en la iglesia, solo llevan su nombre, pero no quieren un accionar en la iglesia. Ahora, es impresionante esto, familia, y debemos hacernos esta pregunta. ¿Qué pasó con los pocos que sobrevivieron dentro de la iglesia? ¿Qué pasó con esos pocos que sobrevivieron allá después del chasco? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Algunos de ellos, familia, perdieron de vista a Jesús como punto prioritario de su mensaje y comenzaron a discutir entre ellos. ¡Wow! Sí, eso ocurrió.
Perdieron de vista a Jesús, empezaron a discutir entre ellos, perdieron de vista sus prioridades y simplemente, ¿qué ocurrió? Se fueron. Ahora, miren lo que dice en el libro Testimonios, en el tomo 2, en la página 124. Lo que dice es, como pueblo de Dios, no estamos avanzando en espiritualidad al acercarnos al fin. ¡Wow! Lo vuelvo a repetir. Como pueblo de Dios, no estamos avanzando en espiritualidad al acercarnos al fin. Y mire cómo lo presenta. Dice, me duele en el corazón. Muchos están progresando, pero a la inversa. Son enanos espirituales. En lugar de seguir adelante hacia la perfección, retroceden a la oscuridad y a los lazos de Egipto. ¿Qué les parece, familia? ¿Acaso no es esa la realidad en la que hemos vivido durante años? Y si nosotros nos damos cuenta, entonces, en nuestras iglesias muchas veces nos estamos llamando ¿a qué? A un cambio en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque muchos de esos momentos, familia, que pasamos son momentos difíciles donde por nuestra incredulidad nos hemos alejado de Dios. Ahora, al acercarnos entonces al tiempo del fin, ocurre algo que es sumamente importante. La escritora Elena G. de White, en los libros Joyas de los Testimonios, y en el tomo 1, en el tomo 5, ella es muy referente a este tema, hablando del tiempo del fin. Y en el tomo 1, en la página 505, escribe, estamos ahora mismo en los umbrales del mundo eterno. En el tomo 5, en la página 16, se escribe, el fin de todas las cosas está cerca. En el tomo 5 también, ya en la página 463, escribe, la eternidad se extiende ante nosotros. El telón está a punto de ser levantado. Y en la página 382, ella escribe, estamos de pie en las fronteras del mundo eterno. ¿No es esa la realidad, familia, del mensaje que hoy nosotros presentamos? Llegando el tiempo del fin, es necesario entonces comprender cuál es la realidad por la que estamos aquí. Entonces tenemos que volver a nuestra pregunta. ¿Por qué estamos aquí? Sin duda alguna, el pueblo de Israel estaba allí en aquel momento porque tenía un mensaje y una misión que enfrentar, y que era demostrar que Dios estaba con ellos. Hoy, familia, nosotros estamos aquí porque tenemos una misión y un mensaje que dar. Nosotros vamos al libro de Mateo en el capítulo 24. En el verso número 14 nos presenta una realidad clara de por qué estamos aquí. Mateo capítulo 24, verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Vendrá el fin. Regresemos entonces a la pregunta, ¿por qué estamos aquí? Y es que la respuesta que nos da el escritor del libro de Mateo es, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, ¿para qué? Para testimonio. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Y entonces vendrá el fin. Ahora, en el libro Obreros Evangélicos, en la página 63, Obreros Evangélicos, en la página 63, nos presenta esta realidad. Y dice, lo que la iglesia necesita en estos días de peligro es de un ejército de obreros que tenga una experiencia profunda en las cosas de Dios y que estén llenos de favor y de celo. Se necesitan hombres santificados, abnegados, valientes y fieles. Hombres en cuyos corazones habite Cristo, la esperanza de gloria. Miren lo que sigue diciendo. Y que con labios tocados por el fuego, tanto prediquen la palabra. Ahora, si el verso se quedara ahí, yo diría, estamos listos para que. Pero miren lo que el escritor sigue diciendo.
Por falta de tales obreros, la causa de Dios languidece. Y errores fatales como un veneno mortífero mancillan la moral y agotan la esperanza de gran parte de la especie humana. ¡Wow! Esta es la realidad. El Señor pide un grupo, de un ejército de obreros, de hombres valientes, santificados, abnegados, que con sus labios tocados por el fuego, ¿qué deben hacer? Predicar la palabra. Pero el pasaje sigue diciendo, por falta de tales obreros, la causa de Dios languidece. Hoy, familia, nosotros estamos aquí y formamos parte de la iglesia del Señor, porque el Señor tiene un plan y un propósito para nosotros. Dentro de ese plan y ese propósito, familia, está la predicación del Evangelio. Hoy nuestra misión y nuestro trabajo principal debe ser la proclamación de la segunda venida de Cristo. Debe de ser llevar esperanza para aquellos que tanto lo necesitan. Ahora, lo que ocurría es, familia, que la profecía indicaba que este acontecimiento debía seguir. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10, libro de Apocalipsis, en el capítulo 10, en el verso 8 hasta el verso 11, nos recuerda esto. Y dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo, ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y entonces me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esa es la realidad, familia. La profecía indicaba que para 1844 lo que iba a ocurrir, ¿qué era? Que el chasco estaría ahí, pero era necesario seguir, ¿qué? Seguir predicando. Era necesario que el mensaje de la segunda venida de Cristo en aquel momento fuese un mensaje dulce, fuese un mensaje agradable a raíz de las primeras cosas que se estaban viviendo. Pero también, familia, era necesario que la iglesia resurgiese con fuerza, con valor para la predicación del Evangelio. Y hoy tú y yo formamos parte de esa iglesia. Al no venir el Señor Jesús en la fecha que ellos habían indicado en 1844, el mensaje se volvió amargo para los creyentes en aquel momento. Pero ese mensaje también les recordó que el Señor traería esa promesa como parte de la verdad central de la iglesia y que la predicación del Evangelio sería el fundamento principal para que la iglesia continuase en este mundo bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo la dirección de Dios al continuar con la predicación. Pero ahora, era necesario que profetices a muchos pueblos, naciones y muchedumbre. ¿Cuántas personas hoy en día todavía no han escuchado de Cristo Jesús? Allí en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en los lugares cercanos, ¿cuántas personas todavía no conocen de Cristo? ¿Cuántas personas mueren aún sin entregar su vida a Cristo? Era necesario, familia, que ustedes y yo predicáramos el Evangelio a todos los habitantes del planeta Tierra. Era necesario, familia, que cada uno de nosotros comprendiésemos entonces la veracidad de que como iglesia hoy estamos aquí para la predicación del Evangelio. Las profecías indicaban que eso iba a ocurrir, pero que la predicación del Evangelio debía ir a todo el mundo en el planeta Tierra. Hoy nosotros estamos haciendo nuestra parte. Pero ¿qué fue lo que ocurrió allá en 1844? La señora White escribe en el libro Cristo en su santuario, en la página 119, de la siguiente manera. Este asunto no lo entendieron los adventistas de 1844. Oigan bien, dice, este asunto no lo entendieron los adventistas de 1844. Después de transcurrida la fecha cuando se esperaba el Salvador,
Siguieron creyendo que su venida estaba cercana. Sostenían que había llegado una crisis importante y que había cesado la obra de Cristo como intercesor del hombre ante Dios. Y se preguntaban si la fecha cuando habían esperado la venida de Cristo no señalaba más bien el comienzo de este periodo que debía proceder inmediatamente a su venida. Muchos adventistas de aquel tiempo no comprendieron entonces que lo que ellos debían hacer era seguir predicando el evangelio. Otros, dice, simplemente se volvieron cristianos nominales, llevaban el nombre, pero no comprendían ni entendían la realidad del mensaje que el Señor había puesto en sus manos. Ese mensaje, familia, que el Señor ha puesto en nuestras manos, es la realidad del mensaje que predicamos y que proclamamos como iglesia adventista. Llegado el momento para el pueblo de Israel, el Señor hace un llamado a través del profeta Oseas. Y es que en el libro de Oseas, en el capítulo 4, en el verso número 6, nos invita a, dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Wow! En aquel momento el Señor levanta a Oseas, al profeta Oseas, y le dice, mira Oseas, es necesario que tú le des este mensaje al pueblo de Israel. Y él comienza diciéndole, el Señor hace un llamado y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé a ti del sacerdocio. Ahora, nosotros no tenemos excusa. Desde el momento en que nosotros llegamos a la iglesia, tenemos un conocimiento pleno de la parte que nos corresponde, de la misión de la iglesia, de la visión de la iglesia, del mensaje que debemos proclamar, del mensaje que nosotros conocemos. Dios todavía, familia, nos llama. Hoy nosotros no podemos perecer por falta de conocimiento. Hoy nosotros no podemos decir que no conocemos el mensaje que proclamamos, porque es el mensaje en el que hemos creído. Estamos aquí porque el Señor tiene un propósito para nosotros. Pero entonces surge una pregunta. Y esta pregunta, familia, es crucial. ¿Será que hemos olvidado lo que nos hace diferentes como iglesia? ¿Será que hemos olvidado ese mensaje que nos hace diferentes como iglesia? Ahora, ¿qué es lo que nos hace diferentes como iglesia? Número 1, el sábado. ¿Qué es lo que ocurre con el sábado? Somos llamados ¿a qué? A disfrutar del gozo de guardar el santo sábado de Dios. Y lo hacemos no tratándolo como un día extraordinario, sino como el día que el Señor ha apartado para adorar. El sábado no hemos de hacer nuestro trabajo común, hemos de enfocarnos en las cosas espirituales y alejarnos de todas aquellas cosas que son seculares. Hemos de hacer no como nos place a nosotros, sino como le agrada a Él. Es un tiempo de adoración, tiempo para pasar con la familia en la naturaleza, tiempo para hacer obras benéficas, así como lo hacía Jesús. Sábado, familia, no es para que hagamos nuestra propia voluntad, debería ser utilizado como tiempo sagrado para la predicación del evangelio. Ahora, si el sábado nos hace entonces tener un mensaje diferente, ¿qué podríamos decir también que nos hace ser diferentes como iglesia? Hablemos de la mayordomía. Todos sabemos, familia, de que somos mayordomos de Dios y la Biblia nos enseña que todo le pertenece a Dios y que solo somos mayordomos de lo que a Él le pertenece. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece ¿a quién? Le pertenece a Dios. Para ayudarnos a recordar esto y vivir confiados en su providencia, familia, Dios nos pide que le devolvamos el diezmo, el 10% de nuestras entradas. De lo que nosotros recibimos, ¿cuánto devolvemos? Un 10%. Ahora, el diezmo le pertenece a Dios y es de Dios. Y solo lo devolvemos ¿para qué?
para ser usado en el ministerio de su iglesia. Para eso lo devolvemos, para ser utilizado en el ministerio de su iglesia. Además del diezmo, familia, nos invita a dar ofrendas con alegría. Las ofrendas son la respuesta de nuestro amor hacia Dios. Esa es la realidad. Un mensaje que nos hace diferentes. ¿Por qué? Porque el sábado nos llama a adorar, porque el uso de la mayordomía, al ser mayordomos de Dios, le devolvemos a Él la parte que le pertenece. Pero ¿saben? Hay una parte que es crucial en este mensaje que nos hace diferente. Y ese mensaje entonces tiene que ver con la vida espiritual. Para estar fuerte físicamente, ¿qué es lo que hacemos? Debemos comer, debemos respirar y debemos hacer ejercicio. Ahora, ¿cómo se aplica esto, pastor, entonces a nuestra vida espiritual? Jesús nos dijo en el libro de San Juan 6:35, dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Ahora, para ser fuertes espiritualmente, ¿qué debemos hacer? Debemos alimentarnos de la palabra de Dios día con día. Necesitamos leer su palabra y meditar en ella. Algunos entonces han dicho también que la oración es el alimento diario que el alma necesita. Y para mantener una relación con Dios, familia, necesitamos entonces dedicar tiempo para el estudio diario de la palabra y dedicar tiempo también ¿para qué? Para la oración. Al mantenernos en esos aspectos, familia, nos damos cuenta entonces que nuestra vida espiritual, ¿qué va a ocurrir? Va a ir en ese proceso de crecimiento y vamos a aprender a amar al verdadero Dios. Pero también, familia, aparte de la salud o la vida espiritual, necesitamos también la salud física. Además de la importancia de cuidar nuestro cuerpo porque Él los creó, porque le pertenecemos a Dios, sabemos que la intención o el interés de Jesús por el cuidado de nuestra salud ha sido durante mucho tiempo, porque el Señor nos llama a que cuidemos nuestro cuerpo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 19 y 20 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece ¿a quién? Le pertenece a Dios. Ahora, nosotros vemos entonces que se dan muchos informes con respecto a lo que tiene que ver con la dieta, la importancia de cuidar nuestra salud. Todos esos informes nos indican la importancia del cuidado de nuestro cuerpo. Y si lo relacionamos entonces con el hecho principal de que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, nos damos cuenta que en la Biblia podemos encontrar 3 tipos de dieta. La primera dieta, la dieta recomendada, que es la dieta vegetariana que se le dio ¿a quién? Se le dio a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Ahora, la segunda dieta es la dieta permitiva, la que se le dio ¿a quién? A Noé después del diluvio, el cual se le dijo que podía comer de todos los animales limpios. Y la dieta prohibida, que es la que excluye todo tipo de carnes inmundas que le encontramos en Levíticos 11, la cual la mayoría de ellas se compone por peces y animales de rapiña. Pero ahora, es importante esto, familia. Hay otro aspecto que nos hace diferente a los demás. Y es que ese aspecto se relaciona principalmente entonces con nuestro testimonio, que tiene que ver con nuestro vestido. En el libro de Mateo, en el capítulo número 6, el Señor nos hace un llamado a vivir de acuerdo a su voluntad. Pero ahora, Jesús es nuestro mayor ejemplo, familia, de humildad. Él conoce los peligros del adorno ostentoso. Antes de entrar a la tierra prometida, ordenó a su pueblo que se quitara todos los adornos. La Biblia nos enseña a no imitar los estilos inmodestos y adornos ostentosos que el mundo muchas veces presenta. Y es que el mundo muchas veces presenta sus atavíos como parte de algo que
les representa a ellos en la sociedad. En Primera de Pedro, en el capítulo número 3, en los versos 3 hasta el verso 5 dice: vuestro atavío no sea de extensos peinados, sino vuestro atavío no sea de externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino del interno, el del corazón, en el incorruptible adorno espiritual, afable y apacible, de gran estima ante Dios. ¡Wow! Pero ahora esta realidad entonces nos muestra, familia, que Pedro relaciona nuestro testimonio espiritual ¿con qué? Con la forma de vestir. Nuestro atavío, la forma en que nosotros vestimos, entonces muchas veces muestra lo que realmente hay en nuestro corazón. Pero con humildad, familia, deberíamos de reconocer entonces que como iglesia lo que nos hace diferente no es decir hemos logrado esto, aquello, lo otro, por aquí, por allá, o tenemos esto, tenemos aquello, pero sí nos hace diferente el hecho de reconocer que el sábado es el día en que adoramos a nuestro Dios. Nos hace diferente el hecho de reconocer que a través de la mayordomía, al devolverle esa parte que al Señor le corresponde, reconocemos que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Reconocemos, familia, a través de nuestra vida espiritual, esa realidad de vivir conectados con Cristo. Reconocemos, familia, a través del cuidado de nuestra vida, que la salud física forma parte de esos aspectos importantes porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Reconocemos, familia, que a través de nuestra vestimenta estamos adorando a Dios y estamos mostrando lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Pero entonces surge la pregunta: ¿en qué estamos enfocados? Nosotros como persona, ¿en qué estamos enfocados? En el libro La Maravillosa Gracia, en la página 260, nos muestra un mensaje que es sumamente importante. Y dice: muchos son espiritualmente débiles porque se miran a sí mismos en lugar de mirar a Cristo. ¿Cómo? Volvamos a comenzar. Muchos son espiritualmente débiles. ¿Por qué? Porque se miran a sí mismos en lugar de mirar a Cristo. Hemos de ser uno con Cristo como Él es uno con el Padre, y el Padre nos amará como Él ama a su Hijo. Podemos tener la misma ayuda que tuvo Cristo. Podemos tener fortaleza para cada emergencia, pues Dios será nuestro vanguardia y nuestro retaguardia. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos miramos a nosotros mismos. Ahí es donde está el dilema, familia. Que muchas veces nos miramos a nosotros mismos. No podemos mirarnos a nosotros mismos. Debemos mirar a Cristo. Cuando pasamos por diferentes problemas, por diferentes situaciones, no podemos mirar a Cristo. Debemos de entender, familia, que el Señor anhela un cambio. Y que ese cambio que el Señor anhela, no podemos estar enfocados en el mundo y en sus deseos. La iglesia militante de hoy, familia, sufrió tanto como la iglesia a sus inicios. La iglesia que hoy nosotros vemos no puede olvidar el mensaje que lo hace diferente. La iglesia que hoy nosotros conocemos debe de ser la iglesia que Cristo guía hasta puerto seguro. Estamos aquí, familia, porque Dios tiene un propósito y ese propósito es la predicación del Evangelio. Estamos aquí todavía porque hay muchas almas a las cuales necesitamos llevarles el mensaje de salvación. Estamos aquí todavía porque es necesario que prediquemos el Evangelio a todo el mundo, a todas esas personas que nos rodean. Estamos aquí todavía, familia, porque aún en medio de las pruebas, el Señor sigue obrando en cada uno de sus hijos. Y no debemos perder de vista entonces a Cristo Jesús. El pueblo de Israel sufrió. La iglesia primitiva sufrió. La iglesia en sus inicios sufrió. La iglesia militante que vemos hoy está sufriendo. Pero debemos entender entonces que en la parte principal de la predicación del Evangelio es necesario, familia, que cada uno de nosotros haga nuestra parte. Y hoy
Quiero finalizar entonces leyendo el libro de Romanos, en el capítulo número 12, los versos 1 y 2. Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2, y dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin duda alguna, familia, hoy tú y yo debemos comprender de que estamos aquí por esa misión especial que el Señor ha puesto en nuestras manos. Debemos comprender, familia, que aún en medio de los problemas, que aún en medio de las preocupaciones, que aún en medio de las crisis, el Señor está con nosotros. Y el llamado que el Señor nos hace es a no conformarnos a lo que ocurre a nuestro alrededor. No nos conformemos a las cosas de este mundo, familia, sino pongamos nuestra vista únicamente en las manos del Señor. Ahí donde tú estás, yo te voy a invitar para que le digas al Señor: Señor, perdóname si he fallado en la predicación del Evangelio, pero ayúdame, oh Señor, a vivir una vida no haciendo mi propia voluntad, sino siguiendo tus principios. Una vida, oh Señor, en la cual yo pueda representarte a ti en todos los lugares donde yo vaya. Así que ahí donde estás, yo voy a invitarte para que cierres tus ojos y junto conmigo eleves una oración y le digamos al Señor que estamos aquí porque vamos a predicar el Evangelio. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, perdónanos, oh Señor, si hemos sido descuidados a olvidar aquel mensaje que nos hace diferente. Pero ayúdanos, oh Señor, para que podamos predicar ese mensaje que nos hace diferente y muchas personas puedan conocer de ti, puedan comprender de ti y puedan, oh Señor, hablar de ti. Ayúdanos, oh Señor, para que cada día nuestra vida esté puesta en tus manos. Ayúdanos, oh Padre Celestial, para que cada día podamos dar testimonio de lo que tú estás haciendo en nuestra vida y otros, oh Señor, puedan conocer más de ti. Padre, nos ponemos en tus manos. Que tu gracia y que tu misericordia, oh Señor, pueda estar con cada hermano ahí donde él se encuentra. Que tu palabra, oh Señor, pueda llenar su vida, pueda llenar su ser y pueda sentir, oh Padre Celestial, tu presencia y dar testimonio de lo que tú estás haciendo. Perdónanos, oh Señor, si te hemos fallado, pero ayúdanos a cada día representarte con valor. Oh Señor, que tu gracia y tu misericordia nos acompañe durante el resto del día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apreciada familia, que el Señor les bendiga y un feliz sábado. El sentido de la vida tú no encuentras, ni saber de dónde vienes, dónde vas. Motivos, razones que en tus logros no los puedes encontrar. Tu existencia te parece una pregunta, acertijo que no puedes descifrar. Te hundes, te ahogas, necesitas con urgencia la verdad. Dios te diseñó con un plan
con Él. No hay sentido en la vida si no hay Cristo. Y no importa si tus sueños ves lograr lo bueno o lo grande, es que tus sueños para ti Él logrará. Dios te diseñó con un plan para ganar, para vencer. Dios te escogió por la eternidad. No es casualidad. Él conoce el plan, te lo mostrará, te lo mostrará. Dios te diseñó con un plan para volar, para vencer. Dios te escogió por la eternidad. No es casualidad. Él conoce el plan, te lo mostrará. Cuando estés con Él, cuando estés con Él. Queremos agradecer a todos nuestros queridos hermanos y amigos por habernos sintonizado en este programa. Dios les bendiga. No te olvides de suscribirte a nuestros canales en Facebook y en YouTube.